Bueno, muy buena tarde para todos. Ahí irán entrando la gente. No me gusta premiar a las personas que llegan tarde, por el contrario, me gusta es premiar a las personas que llegan temprano, que son cumplidas, porque siempre los maestros a veces premiamos es a los que llegan tarde. Como siempre en nuestro país, se premian a los que no pagan, se premian a todo las cosas que a veces va en contra de los principios. Entonces, la intención es arrancar. Alejandro, buena tarde. La intención de la clase de hoy es un poco revisar, he revisado los trabajos de las últimas semanas y pues obviamente hay algunas cosas que vale la pena empezar a aclararlas para pues digamos la entrega que hagamos dentro de 2 semanas sea acorde con los requerimientos que se han planteado para el ejercicio. La idea es que dentro de 2 semanas tenemos que entregar un documento de soporte del modelo de negocios Canvas, de la idea de la propuesta de valor nuestra, y el lienzo, y sobre el lienzo la intención es hacer la presentación, o sea, hacemos la entrega del documento y del lienzo, y sobre el lienzo hacemos la presentación. Pero creo que hay confusión y dudas en cuanto a lo que es el documento y lo que es el lienzo. Entonces, hoy voy a hacer una revisión de, digamos, de los dos elementos para que nos quede lo más claro. Y después voy a revisar, a mostrarles a ustedes ya los documentos con las observaciones una vez terminada la clase y digamos, organizado. Claro que es que yo hoy tengo clase de 2 a 9 de la noche, entonces estoy muy saturado digamos, no tengo tiempo para enviarlo, pero si no, mañana a primera hora lo envío, pero les voy a mostrar ya que la calificación, sobre todo el segundo, la calificación o la revisión y observaciones del segundo documento, que en la mayoría, salvo contadas excepciones, digamos, tienen casi los mismos errores. Desde ahí la importancia de ello. Bueno, voy a compartir pantalla para que veamos la presentación y después revisamos los documentos que yo ya he revisado y he puesto comentarios. Es importante que estemos pendientes si por alguna cosa se cae la señal o eso, por favor, para que me avisen. Recuerde que yo estoy al presentar la pantalla, lo que hace es que al poner pantalla completa no me doy cuenta qué está pasando porque yo solamente tengo la presentación. Entonces es importante que, por favor, cuando pregunte me respondan y sé que están ahí y que no me he desconectado. ¿Están viendo la presentación? ¿Aló? Sí, profe, ya. Ok. Bueno, el modelo de negocios Canvas tiene una particularidad que es lo que es la mayor ayuda o la herramienta fundamental para poderlo, digamos, construir o elaborar ese modelo de negocios. Y son las preguntas claves que para cada uno de los componentes se tienen, ¿sí? ¿Por qué se hacen esas preguntas? Porque cuando yo me hago una pregunta, automáticamente la pregunta conlleva a que yo busque la respuesta o dé la respuesta o de alguna forma investigue para poder construir esa respuesta. Y al construir esa respuesta, sin darme cuenta, estoy construyendo los elementos requeridos y necesarios para que cada uno de esos componentes puedan ser lo más claro y precisos posible. Y eso es lo que me va a permitir a mí tener como una sustentación clara de lo que es el modelo y hacia dónde quiero ir. Entonces, tal vez desde el comienzo, pues de pronto yo generé alguna confusión o no me hice entender que las preguntas, cada una de las preguntas de los distintos componentes tienen que ser respondidas. ¿Y por qué tienen que ser respondidas? Porque es la única forma de poder entrar a reflexionar, a investigar, a consultar, a desarrollar el conocimiento sobre cada uno de esos puntos, y con base en eso es que yo ya tengo los elementos requeridos y necesarios para hacer un documento
ya estructurado y formal del modelo, y lo segundo, un lienzo que es sencillamente una presentación simple, sencilla, que le permita a cualquier persona que lo vea, que lo lea, entenderlo claramente. Entonces, de ahí la importancia que hoy le he puesto al nombre a nuestra clase, que son las preguntas claves que tiene cada uno de esos componentes. Entonces, dentro de 2 semanas tenemos que entregar 12 documentos establecidos. Un documento que es un texto escrito con cada una de las partes establecidas, las preguntas que se tienen, y un lienzo. El lienzo sencillamente es, obviamente, la figura de los espacios con unas pocas palabras que le dé la idea clara de lo que en términos prácticos se tiene. Pero el fundamento del modelo está en el documento, en ese documento que nosotros tenemos que elaborar y que de alguna forma hemos venido elaborando con algunos errores, pero pues para eso estamos, para corregirlos y mejorarlos y poder entregar digamos, el documento dentro de 2 semanas de la mejor forma y lo más claro posible. ¿Hasta ahí es claro? Listo. Sí, señor. Ok. Pues, ¿cuáles son las preguntas? Yo las he puesto, obviamente las hice en las diferentes presentaciones, pero para la primera parte no lo hice como lo hice para la segunda parte. En la segunda parte del cuestionario sí estaban las preguntas. En la primera parte no. En la primera parte hice en el cuestionario 5 preguntas muy generales, pero no coloqué, aunque en la presentación las puse, no se tuvieron en cuenta digamos, la observación que vi en la primera parte es eso, es que cada uno escribió lo que consideraba que era su propuesta de valor, pero no dio respuesta a cada una de las preguntas. Entonces, digamos, ahí está la primera gran corrección que tenemos que hacer en esa primera parte, es poder incorporarle al documento las preguntas y responderlas. Y en todas, pues obviamente lo que digo es que, digamos, esta respuesta lo que le permite a uno es ir evidenciando y teniendo claro lo que yo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, para este primer punto, que es la propuesta de valor, que es la idea, lo que cada uno tiene, la pregunta inicial es, ¿qué valor le damos a dar al cliente? Entonces, yo tengo que saber cuál es ese valor. Sí, eso que es lo que definitivamente se puede entender como la solución al problema, se puede entender como la herramienta que va a utilizar para disminuir el uso excesivo del agua, establecer eso, o sea, es tener claro ese valor es lo que me va a permitir a mí tener como la idea central de la solución del problema. Desde ahí que, digamos, yo tenga que responder claramente cuál es el valor que yo le voy a entregar a mi cliente dentro de lo que es nuestra propuesta. El segundo punto que es fundamental es qué problema o necesidad de nuestros clientes estamos ayudando a resolver o a satisfacer. Entonces, ahí ya me da como el segundo elemento, es que yo tengo que tener claro cuál es el problema. Y creo que esa respuesta está desde el primer momento que hicimos la presentación del problema, que era un excesivo consumo de agua en los hogares de las familias de Pereira, que teníamos un sobreconsumo de más del 25%, y pues obviamente ese problema llevaba a que buscáramos una alternativa de solución. Entonces, mi propuesta de valor tiene que estar enfocada a qué, a satisfacer esa necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Buscar la reducción de ese consumo, digamos, excesivo de agua, o ese consumo mayor que se está haciendo del agua. Entonces, ahí vamos empezando uno a establecer claramente cómo sustento yo esa propuesta de valor con cada una de esas preguntas. La tercera pregunta es qué tipo de productos o servicios ofrecemos a cada uno de a nuestro segmento de clientes o a nuestro cliente. Entonces, en términos generales, yo tengo que establecer, la mayoría de ustedes es un producto que está estableciendo. Entonces, yo tengo que decir qué tipo de producto es un aplicativo, es un juego, es un contador inteligente, es como para tener lo suficientemente claro qué es ese producto. Entonces ya tengo 3 preguntas que son fundamentales: el valor que le voy a entregar a mi cliente, el problema que voy a tratar de solucionar y el producto que yo voy a entregar. A partir de allí, con base en eso, hay
tres preguntas adicionales. Es hacer una descripción detallada de las gamas de productos o servicios que se van a ofrecer, atributos, funciones, características, técnicas de utilización, etcétera. Entonces, en esa descripción de ese producto yo aclaro eso. Entonces, es un contador inteligente que le permite de alguna forma ser autónomo en determinados elementos dados y obviamente construir eso. O es un juego que le va a permitir en términos reales generar conciencia a las personas para X, o es, digamos, unos reductores de consumos que le va a permitir, o es un aplicativo. Hacer la descripción que ustedes consideren conveniente. La segunda pregunta que me genera es la descripción de la necesidad o deseo que va a cubrir. Entonces, en términos prácticos, aquí voy a establecer esa necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Como mínimo, empezar a reducir el consumo. O sea, nuestro producto, ¿sí?, tiene que empezar a arrojar un resultado significativo en la reducción del consumo de agua mes a mes. Entonces, ahí es donde en términos reales yo tengo que describir cómo voy a cubrir esa necesidad, cómo voy a hacer que definitivamente no sobrepasemos ese consumo. Entonces, tengo que, igualmente el producto tiene que, pues obviamente, mostrar eso. Y la tercera son los aspectos complementarios, como qué cosas adicionales tienen, si digamos la estructura, la marca, el servicio, la garantía, el mantenimiento, o sea, esos plus que yo puedo adicionarles a ese producto. ¿Para qué? Para que se le vea, digamos, que además de ser un producto, tiene unas connotaciones y unos extras que vale la pena, que pues obviamente enriquezca la propuesta de valor que yo estoy construyendo. La cuarta pregunta es por qué van a comprar o contratar, en este caso van a comprar a nuestra empresa o a nosotros, digamos, el producto y no la competencia. Obviamente en la mayoría de los casos hay un elemento fundamental que se ha planteado en el ejercicio, y es que nosotros casi no tenemos competencia. Entonces, el producto que estamos sacando es un producto que podría decirse es nuevo, es novedoso, de pronto genera muchas expectativas. Entonces, la intención es ¿por qué la van a comprar nuestra empresa? Porque de alguna forma somos los únicos que estamos haciendo estamos proveyendo ese producto, ¿sí? Y eso es lo que va, digamos, marcar una gran diferencia en el tema. Es la cuarta pregunta que se debe responder dentro de lo que es la propuesta de valor. La quinta, ¿cuál es la ventaja competitiva? O sea, ¿por qué tengo una ventaja en una competencia abierta? Pues en este momento no hay competencia porque no pueda que no tenga otros competidores, pero sí hay una ventaja. La ventaja es que va a reducir el consumo de agua y eso conlleva dos elementos fundamentales. Un primer elemento que es el ahorro del recurso natural y la segunda es el ahorro de recursos económicos para la familia. Y eso ya es una ventaja competitiva, o sea, que sin darse cuenta, nuestro producto no se convierte en un gasto, sino en una inversión, porque a corto plazo puede estar retribuyendo la inversión que se hizo. Entonces, eso es una ventaja comparativa que es bien importante tenerla. Y la otra que surge de este quinto punto es cuál es nuestra propuesta de valor diferencial. Y creo que se cumple con lo que acabé de decir, que ahorra recursos y en términos prácticos nos ahorra recursos económicos o dinero que le va a permitir a que la familia, pues obviamente empiece a generar ahorros, digamos, lo más claro posible desde el punto de vista económico y genere una satisfacción. Entonces, ahí encontramos como la propuesta de valor diferencial que traería. Entonces, en estas 5 preguntas, la idea es que las respondamos lo más claro y preciso posible. ¿Para qué? Para poder tener una visión de lo que yo voy a proponer como propuesta de valor, que es el elemento fundamental o primordial dentro de lo que es nuestro modelo de negocios. Es importante que lo tengamos en cuenta, importante que lo visualicemos, importante que lo tengamos claro, importante que lo respondamos en un documento, ¿sí? Y eso nos va a servir como documento soporte para poder entender y comprender de la mejor forma esta propuesta de valor que nosotros estamos ideando o construyendo. ¿Hasta ahí es claro?
Profe, yo tengo una pregunta. Señor, hágala que para eso es que estamos, Cristian. Listo. Con respecto a eso estas preguntas, nosotros lo habíamos desarrollado, para ver si lo entendí bien. Nosotros lo habíamos desarrollado antes, pero creo que de una manera más general. Entonces aquí ya es más específico, Sí, porque sí, es que yo Cristian. recuerdo por ejemplo, yo recuerdo que qué valor le damos a los clientes, nosotros ya la respondimos. Sí, es que mire, Eh, voy a ajá. mostrarte, voy a irme al aula y me voy a la tercera semana. En el Sí, ahí cuestionario, están, ahí están, en el, exacto. cues- en el cuestionario dije, ¿cuál es la idea de negocio que usted Eso, propone? Si ve que es ajá. muy general, Y qué ¿en qué valoran valor? los clientes de su propuesta, También es pero, general. pero ¿Cómo podemos? yo había visto una que era parecida a esa, ya le muestro, que estaba en Aquí están, la, aquí están, De la semana pasada. aquí están. exacto, Pero cuando yo voy a revisar, voy a coger el tuyo. Perdone que listo, no, no hay que problema, no hay problema, solo que quiero saber, sí, que la diferencia, quiero saber la diferencia, que cargue y ya te muestro, Cristian. listo, Bajémoslo a ver si nos da mejor bajando. Bueno, ¿sí? Entonces tú haces un elemento general. Aquí, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿sí? Tú estás respondiendo a las preguntas. Digamos, ujú, en términos generales, eso es lo que se requiere, que des respuesta a las preguntas dadas, ¿de acuerdo? sí, Que es lo que muchos otros compañeros no hacen. Vamos a mirar el siguiente y te vas a dar cuenta que en muchos de los casos lo que uno evidencia es que responden, digamos, bueno, también lo respondió. Voy a buscar uno que no haya dado respuesta a las preguntas. Y eso, pues, en términos prácticos es lo que me da preocupación. Bueno, voy a tener. Bueno, lo voy a mostrar ahorita que revisé. Voy a mostrarles uno, por ejemplo. Este es emprendimiento. Mire, esta persona solamente mostró el lienzo, no hizo el desarrollo ni de las preguntas ni de eso. Entonces, ¿qué evidencia? Claramente ahí le estoy colocando en las preguntas, entregue la pregunta dadas, o sea que la intención es que primero tiene que hacer el documento para poder yo tener este que es el lienzo, que es la parte sencilla, ¿sí? Pero veamos otra, ¿no? Veamos por ejemplo, mire, estas son las de la última actividad, ¿no? La sí, última la semana. última. Mire que no respondieron las preguntas. Entonces, la intención es que cada una de estas, pues obviamente tiene si yo miro acá, hay unas preguntas dadas, y lo que digo, debe responder las preguntas para que yo tenga claridad. Entonces, esos son los inconvenientes que yo encontré digamos, en la revisión que hice, que la mayoría, digamos, no dieron respuesta a las preguntas. Al no dar respuesta a las preguntas, pues, ¿qué es lo que encuentra? Que encuentro elementos muy superficiales, muy generales, y no me da la particularidad para que se convierta en un modelo de negocios. El modelo de negocios tiene que obligatoriamente haber respondido estas preguntas para poder yo tener los criterios suficientes y necesarios para poder mostrar un modelo de negocios. Recordemos que el modelo de negocios es el primer paso que se da para poder yo formular ya digamos, una propuesta de negocios, o ya lo que comúnmente se llama, digamos, un estudio de negocios o un proyecto de negocios, que es lo que vamos a hacer en la segunda parte de nuestra materia. Entonces, de ahí la importancia que yo haya tomado el ejercicio para que lo veamos y entendamos que las preguntas son claves. En el caso suyo, Cristian, usted respondió las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, usted ya tiene elementos dados. Esos elementos le van a permitir de alguna forma poder, digamos, ya tener sustentado cada uno de los puntos. Lo que no sucede digamos, algunos de sus compañeros que no dieron respuestas, sino que hicieron, digamos, llamémosla, una
un escrito muy general o muy superficial de cada uno de los componentes que tiene la propuesta de valor, y eso pues obviamente le genera que pues todavía le falta dimensionarlo, le falta un poco desarrollarlo, y a partir de allí pues obviamente el ejercicio que estamos haciendo es para eso, para mejorarlo, corregirlo y que ustedes puedan, digamos, de la mejor forma entregar dentro de 2 semanas un producto terminado, lo más llamémosla, mejor posible o con una consistencia y una dimensión mucho más clara y precisa. ¿Te queda claro, Cristian? Lo que pasa es que yo veo que la de qué valor le damos a los clientes, yo la veo muy parecida a la pregunta qué valor diferencial ofrece el producto o servicio con respecto a otros. Entonces, la pregunta que yo tengo es que si es lo mismo, o sea, no sé si es o no es lo mismo. Eso es ¿Cuál, lo que cuál pregunta es la que estás haciendo? en la semana 3 hay una que se llama ¿qué valor diferencial ofrece el producto o servicio con respecto a ¿Sí? otros? Es la Y misma es, es la misma quinta que está acá. es la misma primera, ¿no? Sí, Que sí, dice qué sí, valor le damos a los clientes. por eso, es que, digamos, si ve que aquí en la quinta ahora cuál es la propuesta de valor diferencial. Ya. Aquí yo estaba planteándola, digamos, dentro de lo que acabé de analizar, que hay dos elementos que lo diferencian. Uno es que voy a establecer el ahorro del recurso, y dos es el ahorro económico. En la primera es qué valor le vamos a dar al cliente, entonces yo puedo establecer, nombrar el producto o la marca o el elemento que yo voy a establecer. Entonces yo digo, por ejemplo, voy a hacer un contador inteligente. Es un contador inteligente lo que yo le voy a dar al cliente, que va a cubrir qué necesidad que le da la segunda. Y ya aquí en la tercera es que hago la descripción de ello para poder yo entender. Entonces, yo arranco con una idea que es el contador inteligente, si quiero colocarle una marca, si quiero colocarle una impronta propia, pues lo hago, pero a eso es lo que yo me refiero. Y uno va desarrollando y sin darse cuenta, cada una de esas preguntas, lo que le permite nos permite a nosotros es ir construyendo la idea. Entonces, yo voy a construir, que fue lo que les dije, pongo el ejemplo de un contador inteligente que cubre cuál necesidad, la necesidad de buscar la reducción de los excesos de consumo de agua con los promedios previamente establecidos. ¿Qué tipo de producto es? Entonces, el contador inteligente haga una descripción de qué atributos tiene, cuál es su función, sus características técnicas, cómo se utiliza, qué necesidad va a cubrir. Entonces, la idea es, el contador le va a reducir el caudal en determinados tiempos cuando haya unos excesos diarios y permitiendo equilibrar, por dar un ejemplo. ¿Qué aspectos complementarios del producto se tiene? Digamos que la idea es que se pueda comercializar a través de la empresa prestadora del servicio y que se pueda pagar mes a mes dentro de la factura, ojalá con, digamos, la disminución del consumo, etcétera. Entonces, ahí ya empiezo yo a darle una dimensión mucho más clara a nuestra propuesta de valor, que, digamos, es lo que en la práctica me va a ayudar a mí, pues obviamente para tener la idea mucho más clara y concreta posible. Por eso está. Ahora sí, digamos, en términos prácticos, si tú miras, pues, y comparamos las preguntas, son muy similares. Entonces, si yo voy a la tercera semana, que fue lo que hicimos, voy a volver aquí a la tercera semana. Espérate, voy a la tercera semana. Aquí tengo la propuesta. Entonces, ¿qué necesidad tiene el cliente que solucione? Perdón, me pongo las gafitas que es que ya no veo. Bueno, responde a las siguientes preguntas de su propuesta de valor. ¿Qué necesidad tiene el cliente y qué solución ofrece el producto o servicio al respecto? Entonces, ¿cuál es la necesidad que tiene el cliente? La tenemos clara, es el término de disminuir la cantidad, digamos, o el exceso de agua sobre los promedios establecidos. Es decir, ¿qué problema ayuda a solucionar para el potencial cliente? O sea, ¿cuál es el problema? Pues que tenemos un exceso en el consumo. ¿Qué valor diferencial? Mire, ofrece el producto o servicio con respecto a otros. Pues no hay Esa es la competencia, pregunta. pero hay un valor diferencial que en nuestro caso es que ahorra el recurso natural y ahorra el recurso económico. Ese es un valor diferencial. ¿Sí? Entonces, La siguiente pregunta,
la propuesta de valor tiene sentido para el segmento de clientes al que va a ofrecer el producto o servicio. Entonces, aquí le estamos diciendo, la propuesta tiene un sentido en términos reales. ¿A qué le estamos dando ese concepto de sentido? A que definitivamente puede, en términos prácticos, contribuir y ayudar a que a disminuir el consumo de agua que mes a mes tenemos, y eso va a conllevar a un ahorro. Entonces, sí tiene sentido. Se convierte en que no es un gasto, sino una inversión, porque lo que va a hacer es que al corto tiempo va a recuperar la plata y va a generar un beneficio que es el ahorro económico y el ahorro de recursos. ¿Cuál es la razón por la que los clientes están dispuestos a pagar? Pues obviamente, ¿por qué? Porque van a ahorrar. Al ahorrar recursos y al ahorrar plata, pues pueden pagar el valor de ese producto. Entonces, si te das cuenta que las preguntas son muy similares en el sentido de que me están dando como la oportunidad o la claridad de poder, digamos, tener los elementos lo suficientemente claros para construir esa propuesta de valor, que es lo que es el primer punto. ¿Te queda claro, Cristian? Pues lo que yo veo ahí es que si yo lo tengo ya, si yo ya tengo respondidas esas preguntas, ya tengo un avance para responder Sí, estas que son sí, también similares. sí, sí, claro. Es que eso es lo que uno ve, lo que yo te estaba mostrando ahorita en el punto, este es el tuyo, pero cuando vemos, por ejemplo, este es la segunda parte del compañero, ¿sí? Entonces, él no responde las preguntas, ¿de acuerdo? Al no responder las preguntas, pues obviamente Ya, lo que uno ve es que es muy superficial. Mire, si tú entras aquí a lo que es, dicen los recursos claves para nuestra propuesta de valor, se necesitan ciertos recursos, los cuales están divididos en categorías, los cuales son físicos, encontraremos intelectuales, económicos, humanos, y después sigue con actividades claves. Pero cuando yo miro el tema de recursos, entonces yo voy aquí a donde se hablan de los recursos y establecen qué recursos claves requiere nuestra propuesta de valor. Entonces ahí ya tengo los cuatro: físicos, intelectuales, económicos, humanos, que podrían ser eso. ¿Cómo obtenemos esos recursos claves? ¿Sí? ¿Cuándo los necesitamos? ¿Cuáles son los recursos que requieren los canales de distribución utilizados? ¿Cuáles son los recursos más importantes y costosos en tu modelo de negocio? Entonces, a él le faltó responder todas las preguntas. Entonces, a eso es lo que me refiero. Si no respondo todas las preguntas, pues obviamente me va a quedar, digamos, puedo tener una idea de llamémoslo, de los recursos claves, pero no voy a tener una idea de otros elementos que hacen parte de ese componente. Entonces, por eso me refiero de que, digamos, las preguntas son un ejercicio que juega un papel fundamental dentro de nuestra actividad y dentro de nuestra tarea. Y el modelo tiene que demostrarlo, o sea, evidenciar claramente que las preguntas me ayudan a estructurar el modelo. En el caso tuyo, tú lo tienes claro, porque de hecho tú lo mostraste. Muestra a ver miremos en la segunda, Núñez, con comentarios. profe, y otra pregunta que yo tengo es que esos comentarios que los tiene, nosotros en qué momento los podremos observar, en qué momento Ya los podemos se los voy mirar. a mandar, o sea, en términos generales yo se los voy a mandar, Cristian. ¿Sí? Ah, Entonces, bueno, por listo. ejemplo, mire que en el tuyo ya están escritos. Entonces, yo lo que Sí. le hago, si bien es cierto, tú empiezas a tomarlos, pues vale la pena pues evidenciarlos, que las respuestas están dadas una a una. ¿Sí me hago entender? Claro. Entonces, digamos, en términos generales, los comentarios están. Entonces, yo, por eso le estaba diciendo al comienzo de la clase, yo, digamos, pueda que hoy no alcance, porque ahorita a las 4 tengo clase, clase de 4 a 6 y tengo clase de 6 a 9 de la noche, ya tengo todo hasta las 9 de la noche hoy. Pero mañana, y termino mamado, hermano, que ya quiero apagar el computador y ya no me sale una palabra más. Pero mañana en la mañana sí les subo los comentarios, los voy a mandar a los correos personales, ¿sí? Cada uno de los archivos, los dos archivos, sobre todo el primero y el segundo, para que ustedes hagan las correcciones y ya armemos el primer documento para la semana entrante, y con base en la segunda revisión ya del documento de la semana entrante, ya pueden construir para la siguiente semana ya el documento y el lienzo, y la intención es que en la octava semana ustedes puedan presentar el lienzo, ya como ¿de acuerdo?
¿Sí te queda claro? Profe, yo, Listo. profe, yo le hago una aclaracioncita ahí pequeña. Yo sí respondí las preguntas, hice todo eso, solo que yo lo puse abajo del documento de la primera parte del Canvas, digamos, para que me quedara todo completo, pues lo del Canvas. Entonces, en el documento que yo le envié está en la parte de abajo, pues la parte final están esas preguntas ya respondidas en mi trabajo, ¿no? No es que no sé quién, con quién, David, quién, David Arcila. O sea, David Arcila, sí, bueno, miremos. yo le mandé el Miremos, documento completo con todo lo del Canvas y esas preguntas están es abajo. sí, pues, digamos en términos generales, mira, aquí están. Eso, están abajo lo de lo de este último trabajo, eso. Listo. Sí, no, es que digamos en términos generales, ¿qué es lo que yo hago énfasis y quiero que ustedes se den cuenta? Es que hay unas preguntas y esas preguntas se tienen que responder, ¿sí? La mayoría, ahorita les voy a mostrar, sin dar de pronto nombres, voy a abrirlas y se van a dar cuenta, que muchos de los trabajos no cumplieron con el ejercicio, ¿sí? Algunos planteaban las preguntas, no todas, ¿sí? Entonces, a eso es que me refiero de la importancia de las preguntas, porque las preguntas lo que me permiten es generar un sustento real al modelo, o sea, ese es mi sustento. ¿Cómo yo voy a evidenciar mi modelo? A través de la sustentación de esas preguntas. Y ahí es donde está la investigación documental, donde está, digamos, todo el sumo requerido y necesario para que ese lienzo, que ese cuadrito tenga peso. Porque el lienzo como tal solo no tiene peso porque lo puede uno desbaratar, pero detrás de eso están las posibles preguntas que normalmente se le hacen a ese lienzo. Y esas son las respuestas que ustedes tienen y eso es lo que fundamenta todo este proceso. ¿Sí queda claro? Profe, yo tengo otra pregunta en este caso. Hágale, hermano, hágale. Listo. Lo que pasa es que estoy observando allí que en los ensayos, uno de los comentarios que pone allí es que hay que dar respuesta a las preguntas. Entonces, hay algo que como que no me quedó muy claro y es que, por ejemplo, cuando uno hace el ensayo, es necesario colocar cada pregunta y respuesta. Por ejemplo, el que mostró el mío allí es la respuesta al cuestionario, a lo que había pedido, pero, por ejemplo, yo los ensayos, yo los hago Aparte, los hago o sea, con base a lo que yo di, a lo que hago en el audio y no coloco sí, las preguntas. Es necesario sí. colocar otra vez el enunciado de las preguntas en el mismo ensayo también. ¿Qué es lo que pasa? Creo que ahí fue la confusión de la semana pasada. ¿Sí me hago entender? Es que Porque, por ejemplo, lo que pasa es que, por ejemplo, yo todos los ensayos, yo los hago en derecho, o sea, no coloco, no me pongo a colocar la pregunta y respuesta, sino que yo él como, pues el ensayo es, digamos que un tipo de texto como más libre, Igual, profe. más, si no sé si me hago entender. O sea, sí, sí, el sí. ensayo, listo. Algo Sí, plano, profe, o sea, sin estructura. profe, Ay, señor, diga. pues usted está leyendo el ensayo mío ahorita. Entonces, digamos, el ensayo fue como algo de escribirlo, pues, como porque fue lo del audio y eso, pero pues en el formulario ahí se respondieron, si no me equivoco, fueron todas las preguntas que estaban hechas. Entonces el ensayo fue como algo más, un poquito más como resumido, no entrando pregunta por pregunta, No, sino como abarcándolo un poquito más general, porque supuestamente la pregunta ya estaba. estoy totalmente de Exacto, acuerdo. lo que quiero, la pregunta que tengo es esa, o sea, si necesariamente hay que colocar también pregunta y respuesta dentro del ensayo, o pues el ensayo, pues dada la naturaleza de que un ensayo puede ser plano, pues uno puede presentar la opinión, dar la opinión de uno, cualquier cosa, entonces no sé si es necesario colocar Bueno, también las pregunta y respuesta. Si ahí es es donde, necesario, pues ahí es donde quiero aclarar que de pronto yo cometí el error, digamos, yo fui un poco más allá, pero sin darme cuenta de que los estaba induciendo a un error. Porque en el cuestionario están las preguntas, aquí están las preguntas, ¿correcto? La mayoría, por lo menos, respondieron las preguntas a cada uno de los puntos que estaban dados, ¿de
¿de acuerdo? Entonces estaban aquí las preguntas. Pero cuando yo, digamos, cogí el ensayo, ¿sí? El ensayo, pues obviamente aquí lo que estaba era de manera general y clara, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que en términos prácticos valdría la pena y es lo que quiero rescatar y evidenciar? Para la octava semana, o mejor, para la semana entrante, la idea es tener un documento que estén consolidadas todas las preguntas que se componentes. Y ese documento es el que lo voy a revisar. Y por eso, digamos, en esta presentación, la que hoy al final les hago que hagan eso, que solamente hagan la revisión de los documentos y respondan todas las preguntas que tiene el modelo y me envíen eso. No voy a hacerles ni ensayo ni nada para solamente revisar ese documento con todas las preguntas y hacer los comentarios ya finales en esa versión para que ustedes ya puedan sacar un documento definitivo. Entonces, por eso me llamo y digo yo soy el culpable, porque ¿qué fue lo que hice acá? Que aquí cuando puse la realización de la tarea, la grabación y el ensayo, pues obviamente era de manera clara, y yo, digamos, al coger el ensayo, pues evidencio claramente que muchos no respondieron la pregunta, pero las preguntas estaban dadas aquí en el cuestionario. Entonces, en muchos de los casos estoy revisando el cuestionario y estoy mirando eso, que es lo que en este momento estoy haciendo. Digamos, esta mañana me senté a empezar a revisar cuestionarios y a mirar cómo habían respondido las preguntas para evidenciar eso, pero quise hoy en la tarde sacar a colación el tema para hacerles claridades a ustedes, que son dos documentos, un escrito donde se responde para cada uno de los componentes las preguntas y el lienzo que reúne de manera sencilla y clara cada uno de los puntos. ¿De acuerdo? ¿Sí les quedó mejor, más claro, Cristian y compañeros? Lo que pasa es que, por ejemplo, no solamente eso, eso no se está viendo solamente en la semana 5. Si se meten, bueno, en la semana 4, nosotros también, por ejemplo, en el caso del lienzo, nosotros hicimos el lienzo y a partir de ese lienzo había que hacer un audio. Entonces, a partir de ese audio había que hacer también un ensayo. Entonces, la pregunta, o sea, lo que no me quedaba del todo claro era que si en todo este tiempo estamos haciendo mal el ensayo. O sea, porque si el ensayo, si el ensayo es necesario, que usted debe evidenciar las preguntas o no es necesario y lo podemos hacer, digamos, o sea, como el ensayo es un escrito como más general en la que se dan forma los ítems, entonces yo no sé si realmente estamos equivocados No. o Por eso le estoy diciendo, Cristian, no están equivocados. El equivocado fui yo, porque yo lo que intenté en términos prácticos con el audio y el ensayo es ya como evidenciar la presentación que ustedes iban a hacer del lienzo, que es un poco ya más general. Pero el soporte lo van a tener con las preguntas. Si alguien le pregunta a usted, bueno, ¿y cuál es? Entonces, usted ya tiene la pregunta y eso es lo que le va a permitir desarrollarlo. Entonces, digamos, ahí fue donde les hice, sin darme cuenta, cometer el error. La culpa es mía y por eso en términos prácticos quiero reconocerlo, de que yo en los audios y en el ensayo les estaba exigiendo, de pronto estaba mostrándoles algo que en la práctica era más de manera simple y digamos sobre eso fue que evalué los escritos. Entonces, confundí los dos elementos y por eso estoy empezando a revisar los cuestionarios para mirarle cómo respondieron las preguntas. Entonces, por eso es importante, digamos, tenerlo claro y hacérselo claridad, porque hay algunos que sí cometieron el error y digamos, en el cuestionario pues no se ve tampoco tan claro el ejercicio. Pero eso sí lo estoy revisando, ese me demoró de pronto el fin de semana para revisar el cuestionario y mandarles a ustedes cada uno de los elementos dados. Pero por eso, digamos, lo que yo he hasta ahora revisado, se lo voy a enviar mañana para que ustedes, si ya lo tienen, pues lo revisen, porque de aquí al lunes ya reviso los cuestionarios y les comento cada una de las cosas que encuentro sobre los cuestionarios. Yo creo que nos queda claro. Pero la pregunta que a mí me surge es el taller de esta semana, entonces sería revisar y en el caso tal de que no esté explícito o bien redactado o bien claras las ideas con las preguntas que usted nos hace, sería aclarar eso en cada documento y mandárselos.
Correcto. Sí. Listo. De hecho, lo voy a construir, digamos, en términos generales, así como lo estoy construyendo. A mí me queda mucho más fácil tener las preguntas. Mire, yo las preguntas ya las saqué a cada uno, ¿sí? O en la presentación misma. Ustedes bájenla, esta presentación que yo la cuelgo mañana a primera hora, y cogen las preguntas, todas estas preguntas que están dadas, ¿sí? Y lo que le va a permitir es responderlas en un documento. ¿Sí me hago entender? En un documento se responden cada una de esas preguntas, ¿sí? Y este documento es el que es el documento soporte o documento técnico del modelo de negocios Canvas. Y con base en este documento es que yo construyo el lienzo. El lienzo es este, que es, digamos, una presentación muy general de lo que allí está dado. Entonces, con base en el documento es que yo construyo el lienzo. Entonces, le mostraba yo lo que, por ejemplo, una compañera, sin responder las preguntas, pues obviamente ya colocó esto, que fue la primera parte que hicimos en el ejercicio, pero cuando va a ver uno, pues se da cuenta que hace falta elementos, entonces hay que corregirlos. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros tengamos claro que son dos documentos, un documento técnico que es el que está estructurado con las preguntas y un lienzo que es como la forma concreta y más clara posible de cada uno de los componentes que allí están dados. ¿Sí me doy claridad o les doy claridad con respecto a eso? Entonces, ese es el producto para dentro de, pues el taller para dentro de 2 semanas, Sí, o ese el es el de esta producto, semana. exacto. El producto final va a ser un documento técnico con todas las preguntas, o sea, respondiendo qué es lo que yo voy a empezar, digamos, a mostrarle aquí. Bueno, ya ustedes los conocen. Esas preguntas se tienen que responder en un documento escrito, formal, cada una de ellas, evidenciando, digamos, lo valioso que es el ejercicio que ustedes están haciendo. Y un segundo punto es el lienzo. El lienzo es esto, pero ya sustentado, lo que hizo su compañera, pero ya sustentado con todas las preguntas. Porque cuando empieza uno a mirar, aquí le genera preguntas. Entonces, si yo esas preguntas no los tengo a ustedes, pues yo ya tengo el documento escrito, que es lo que me va a permitir a mí de una u otra forma sustentarlo y darle validez a ese modelo. Entonces, recordemos, el modelo de negocios tiene que tener un documento técnico sustentado con respuestas a unas preguntas concretas, claras para cada uno de los componentes y un lienzo que es la forma simple de entender el modelo de negocios. ¿Sí te quedó claro? Listo, profe, sí. Sí, entonces, importante que lo generemos eso. Bueno, si quieren ustedes, bueno, no sé cuántos hay, es que no sé cuántas personas ya ingresaron. En este momento hay, hay 15 personas. Parece que hay 15 personas. Pero parecen más. Bueno, la intención es que, pues, voy a revisar el cuestionario. Si quieren, con eso me pongo yo a revisarles el cuestionario de la primera y segunda parte para verificar, digamos, qué inconvenientes tienen. Les voy a mandar este documento que acabo de corregirlo para que ustedes revisen, bajen los dos cuestionarios, digamos, únanlos en un solo texto y ya vamos teniendo, digamos, ese primer documento que es el fundamental para poder yo hacer el lienzo. Entonces, si ustedes quieren, tomemos lo que me resta para revisarlo, con eso en el transcurso de aquí en una hora, los que alcance a revisar, se los envío también. ¿Les parece? Listo, profe. Sí, muestra quién más es que... Sí. Listo. Entonces, voy a dejar, ¿hay preguntas? ¿Alguna pregunta? Quiero que esto quede lo suficientemente claro porque nos va a permitir hacer correcciones y no cometer errores y poder entregar un parcial completo. ¿Alguna pregunta, alguno de ustedes?
Jason, José, Daniel, Ronald, Sebastián, Valentina. Valentina, creo que el caso tuyo fue el que se presentó, que tú presentaste el lienzo, pero no, el documento no sé si en el cuestionario lo respondiste. ¿El cuestionario lo respondiste, Valentina? Sí, profe, yo respondí el cuestionario. Ah, bueno, ok, entonces la intención es, vayan armando, si quieren, hagamos como si fuera un ejercicio, armen el documento con las preguntas y si quieren me lo pueden enviar y con eso de aquí al lunes lo reviso y lo corrijo, pero sin embargo voy a ponerme a revisar el cuestionario. ¿De acuerdo? Profe, las preguntas de los cuestionarios ¿Cómo? que hemos hecho. Sí, las preguntas preguntas. para cada uno. Entonces, cojan la propuesta de valor, las preguntas, el segmento de cliente, preguntas, los recursos, las preguntas, los canales de comunicación, las preguntas, las actividades claves, preguntas, socios claves, preguntas, socios estratégicos, socios claves, recursos y actividades claves, preguntas, fuentes, los costos, preguntas y las fuentes de ingresos. Todo ese cuestionario que tenemos que tener ya estructurado como documento técnico, pues obviamente con las preguntas. Profe, pero entonces usted hace referencia solo al último documento que entregamos, que es la parte de los socios clave, las actividades clave y todo eso. No, el primero también. O de todo lo que hemos hecho. La tercera De semana. todo lo del Canvas. Todo lo del Canvas. Listo, o sea, lo de esa semana y lo de la semana pasada, digámoslo así. No, es que la semana pasada solo hicimos el lienzo. De la semana 3 está el cuestionario. En la semana 3 está el cuestionario, en donde están las preguntas. Y en la semana 5, que fue la pasada, están las preguntas de la segunda parte. O sea, cojan las respuestas de la semana 3 y las respuestas de la semana 5, únanlas en un solo documento y ese es el ejercicio para revisión total que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Listo, profe. Ok. Entonces, los libero para que ustedes se puedan hacer eso. Yo me voy a revisar los cuestionarios. ¿De acuerdo? Ya les voy a enviar los documentos para que cada uno lo tenga y sobre los comentarios que yo hice. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ok. Listo, profe. ¿Habilita el espacio en el Classroom para subir el documento o lo vamos a Sí, tener ahí después? Usted nos dice cuándo. se lo voy a habilitar de una vez. ¿De acuerdo? Y voy a subir la presentación de esta, donde están también preguntas por si acaso no las tienen. ¿De acuerdo? Profe, pero entonces esas revisiones que dijo que hiciéramos son para este documento que vamos a hacer con todas las preguntas. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces tenemos un plazo para subir el documento. Sí, claro, toda la semana, pero la idea es que entre más rápido lleguen, más Sí, rápido claro, profe, les puedo corregir. La intención es que ojalá salgamos antes con eso la octava semana. Ustedes ya están para otros parciales y libres. Lo que hacemos es hacer la presentación formal del modelo, pero ya ustedes tienen todos los elementos dados. ¿Les parece? Listo, profe. Sí, gracias. Ok. Entonces quedamos así, muchachos. Profe, le hago la última pregunta. O sea que ahora en adelante los ensayos van a tener que, o sea, no ser como tan planos, sino que buscar responder las preguntas o sea, incluir las preguntas del cuestionario que nos hagan. No, la intención, David, es que siempre los ensayos son escritos libres de la forma que usted quiera hacerlos. ¿Qué es lo importante? Que yo les fui el que les hice cometer el error. ¿Sí? Yo les hice cometer el error y mía es la culpa en el sentido, por ejemplo, en el último ensayo yo les dije, expliquen de manera clara cada uno de los componentes. Entonces, claro, pues cuando ustedes escriben eso, pues lo hacen de manera general, ¿sí? Y cuando yo reviso el ensayo, pues, ¿qué es lo que le hago? Yo cometo el error de que no me voy para el cuestionario, sino cojo el ensayo y digo, oiga, ustedes no respondieron las preguntas. ¿Sí me hago entender? Entonces, claro, pues el error no lo cometieron ustedes. Y por eso lo estoy reconociendo y le estoy diciendo, siempre que los ensayos, ustedes cumplan con los criterios que están establecidos. Si el profesor se equivocó, pues obviamente el profesor tiene que asumir el error, como lo estoy haciendo yo, porque yo fui el que cometió ahorita el error de, digamos, revisar el ensayo, cuando el ensayo, como lo dijo Cristian, es demasiado plano, es demasiado general, y yo le estaba exigiendo un criterio mucho más elevado que son las preguntas, pero resulta que las preguntas se respondieron fue en el cuestionario, no en el ensayo,
Entonces, ahí es en donde el problema, digamos, yo lo cometí, ¿de acuerdo? Y por eso lo estoy reconociendo, David. ¿Sí? Profe, Sebastián. Sebastián, es que como David está prendido también el micrófono, entonces, Sebastián, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que quería hacerles claridades sobre los dos documentos que tenemos que presentar y el error que yo cometí. Listo, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces los libero para que puedan hacer otras actividades mientras yo les armo esta semana para que puedan subir los trabajos. Entonces, si quieren, aprovechen y de una vez unan eso y salen de esa actividad de una vez. Yo con eso la reviso y puedo hacer las correcciones a que se refieren. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta ahora yo. Entonces, lo de hoy, lo que estamos haciendo ahorita, no entendí. O sea, ya terminamos por ahora, ¿ok? Sí, o vamos Cristian, porque es que, digamos, nuevamente reitero, yo califiqué el ensayo con el criterio del cuestionario. ¿Sí me hago entender? Que fue Sí, lo que sí. tú me hiciste ver. Entonces, al evaluar el ensayo con el criterio del cuestionario, pues cometí el error de colocar, que les dije a todos, no respondieron las preguntas. Y claro, pues ustedes son claros porque ustedes lo que me hicieron fue responder un ensayo con base en un audio que ustedes hicieron y en el audio es muy general. Entonces, yo soy el que tengo que corregir eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que corregir? Revisar el cuestionario y sobre ese cuestionario mirar cuáles son los posibles errores que se tienen para que ustedes puedan corregirlos. Entonces, lo que les estoy sugiriendo es armen ya el documento escrito con las respuestas de las preguntas hechas en la semana 3 y en la semana 5 y ténganlo listo. Si quieren, envíenmelo y sobre ese lo puedo corregir. Pero, sin embargo, voy a ponerme a revisar los cuestionarios para que haya un criterio mucho más claro de evaluación sobre el componente y no el error que cometí yo al evaluar el ensayo con el criterio del cuestionario. ¿Me dice entender, Cristian? Sí, profe, ya. Muchas gracias. Entonces, lo que le estoy diciendo es, para el documento lo único que tienen que hacer es coger los dos cuestionarios, unirlos y queda el documento listo. Y yo les armo ya la sexta semana y si quieres súbamelo. Y con eso sobre ese de una vez lo evalúo. ¿Les parece? Listo, profe. Okay. Entonces quedamos así. Voy a montar eso en 10 minutos. Tienen ya la sexta semana y suban los cuestionarios, las dos partes, la primera parte y la segunda parte. Y sobre ese yo evalúo, me comprometo a que mañana mismo tengan ustedes los comentarios de eso. ¿Les parece? Para que puedan corregirlos. ¿Les parece? Listo, profe. Bueno, entonces quedamos así. Ok. Super, muchas gracias. Hasta luego.